Podcast Spainsive, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. La formación tiene un papel fundamental en el asesoramiento financiero, especialmente desde el punto de vista del asesor, pero también desde el punto de vista del cliente, del inversor. Y esta formación cobra aún más relevancia, si cabe, cuando hablamos de inversión sostenible, cuando hablamos de estrategias ESG o de metodologías ISR. Y es que nos encontramos ante un campo de conocimiento, ante una temática que está en pleno desarrollo. Es cierto que a lo largo de estos años hemos visto cómo las gestoras de activo iban trabajando en diferentes metodologías, en el lanzamiento de diferentes estrategias que incorporaban estos criterios extrafinancieros, estas cuestiones de carácter medioambiental, social y de gobernanza, pero al mismo tiempo esto producía que en la industria existiese cierto grado de divergencia en la nomenclatura utilizada para definir estas metodologías, lo cual producía que existiese cierta heterogeneidad. Es cierto que hoy la normativa que está poniendo sobre la mesa la Comisión Europea, uno de sus principales objetivos es definir un marco común, un lenguaje que sirva para conocer qué es lo que debemos entender por inversión sostenible, pero todavía existe cierto grado de confusión en la industria para entender las diferentes metodologías e inversiones sostenibles que existen. Por este motivo, la formación, el tener una buena base de conocimientos, conocer en profundidad cuáles son los conceptos clave vinculados a la sostenibilidad, es clave desde el punto de vista del asesoramiento financiero para que este asesoramiento sea lo más eficaz y lo más correcto posible. Es fundamental para tener una visión crítica para con estas inversiones, tratando de evitar ese famoso greenwashing y tratando de asegurar que la asignación de estrategias o la selección de estrategias en materia de sostenibilidad se ajusta lo más posible a esos objetivos definidos por el cliente. Es fundamental que tanto inversores como asesores sean conscientes de las diferentes estrategias que podemos encontrar en el mundo de la ISR. Cuando hablamos de inversión socialmente responsable, debemos aludir a multitud de estrategias, metodologías y objetivos que deben ser convenientemente analizados para ajustarnos a las necesidades y a las preferencias de nuestros inversores. En este sentido, podemos identificar dos grandes bloques. El primero sería la pura integración de factores ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. En esta estrategia lo que se busca es optimizar el binomio rentabilidad-riesgo de nuestras inversiones, puesto que el gestor, además de analizar los datos financieros, incorpora a su análisis los datos extrafinancieros, los datos de sostenibilidad, y gracias a eso puede hacer un mejor análisis de riesgo y por lo tanto obtener una mejor rentabilidad en el largo plazo. Pero también tenemos otro bloque, el de las inversiones socialmente responsables puras, el de la ISR pura. En este ámbito podemos encontrar estrategias muy sencillas, muy simples, como son, por ejemplo, las de exclusión, para aquellos clientes que tengan claro que con sus inversiones no quieren financiar, no quieren entrar en el capital de determinadas compañías, sectores o actividades, ya sea por un condicionamiento ético o moral o por arreglo a unas normas. Dando un paso más, podemos hablar de las estrategias best in class, que precisamente utilizando esos factores ASG, lo que intentan es identificar y primar aquellas empresas que lo hacen mejor desde un punto de vista de la sostenibilidad. Y iríamos, por último lugar, a las estrategias más puras, aquellas estrategias vinculadas con el impacto, donde el inversor lo que busca es entrar en el capital o financiar a aquellas empresas que tienen un objetivo claro de mejorar esta sociedad desde un punto de vista ambiental o social. Además de esta estrategia de impacto, en los últimos años han surgido multitud de estrategias temáticas o vinculadas a los ODS. Con lo cual,
Es fundamental que sepamos identificar e informar a nuestros inversores de las diferencias entre estas distintas estrategias con el objetivo de que tomen las mejores decisiones de inversión. La normativa es ya un condicionante en lo que respecta a la distribución de productos financieros o al asesoramiento en materia de inversión. Y en el ámbito de la sostenibilidad no va a ser distinto. Debemos ser conscientes de que en los próximos años vamos a tener que adaptar multitud de normativa vinculada con la sostenibilidad, en relación con cómo gestionamos los riesgos extrafinancieros, en relación a cómo gestionamos los productos que tienen un objetivo o unas características de sostenibilidad. Dentro de este ámbito destacaríamos dos principales normativas. Por un lado, el Reglamento de Divulgación, que entrará en vigor el próximo año, marzo del 2021. Y es que este reglamento obligará a las entidades gestoras, a las fábricas de producto, a reportar cómo identifican y cómo gestionan los riesgos extrafinancieros y a publicar sus metodologías y sus procesos. Obviamente, dentro del asesoramiento deberemos ser capaces de informar a nuestros clientes de forma conveniente de esta gestión y este control de esos riesgos financieros. Por otro lado, en los próximos años está prevista también la modificación de las directivas MiFID e IDD en un aspecto tan relevante como es el test de idoneidad. A partir de ese momento, en el test de idoneidad que completen los inversores, una de las preguntas o varias vendrán vinculadas a la sostenibilidad, a las preferencias de los inversores en lo referente a la sostenibilidad. Y esto, sin duda alguna, va a cambiar la forma de comercializar, pero también va a cambiar la gama de productos, con lo cual habrá que estar muy atentos a cuál es la evolución de esa normativa para saber en todo momento qué productos debo tener en mi fábrica, qué productos debo comercializar que puedan satisfacer las preferencias de nuestros inversores. El reporting en materia de información no financiera está ganando un protagonismo absoluto en la industria de gestión de activos y en el conjunto del sistema financiero. Es cierto que la normativa propone esa mayor transparencia, ese mayor grado de divulgación como uno de sus objetivos principales a conseguir con todos los cambios normativos que se están produciendo, pero es que además sabemos que existe un creciente interés por parte del inversor en conocer cuáles son los impactos en materia de sostenibilidad que puedan tener sus inversiones. En este sentido, el inversor desea conocer cuál es el impacto que sus inversiones puedan tener sobre el conjunto de la sociedad, el impacto que pueda tener sobre cuestiones medioambientales como la lucha contra el cambio climático e incluso la contribución de sus ahorros a la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030. Pero no solo desean conocer ese impacto final, sino que cada vez el inversor, el cliente, quiere ser más partícipe del proceso de análisis, del proceso de toma de decisiones de inversión, y es que el fin ya no justifica los medios y los inversores desean conocer cuáles son esas variables, en muchos casos de carácter no financiero, que se han tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión de inversión. Por eso el reporting en materia de información no financiera, la transparencia, la divulgación sobre cuestiones de sostenibilidad va a ser uno de los principales campos de trabajo y en el que se tendrá que dedicar grandes recursos y esfuerzos para mejorar esa transparencia. Podcast Spainsafe, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.